Bien, ahora vamos a ver un tema también importante y de manejo de enfermería, ¿no? El curso de actualización es el rol de la enfermera en diálisis peritoneal basado en evidencias, ¿no? El- el- el trabajo de la enfermera no se debe limitar simplemente a un procedimiento técnico, práctico, rutinario, ¿no? Y este tema que vamos a tratar ahora, que es, algunas veces puede ser un poquito complejo de repente, pero de importancia como todos los demás, ¿no? Bueno, el tema es control de calidad, adecuación y soluciones biocompatibles, ¿no? Cuando nosotros hablamos de diálisis adecuada, ¿no? Tendríamos que entender primero lo que ya han venido ustedes aprendiendo en estos 2 días de sesiones, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que todo salga bien, ¿no? Y vamos a recordar, ¿no? ¿Qué es la diálisis, ¿no? La diálisis peritoneal es un tratamiento sustitutivo de la función renal que tiene lugar en la cavidad abdominal y que utiliza el peritoneo, ¿no? El peritoneo, que es una membrana, como ya lo han visto seguramente, que selecciona, ¿no? Que va haciendo una limpieza del organismo del paciente con enfermedad renal, ¿no? Y que en la hemodiálisis se trasladaría a lo que es el dializador, ¿no? Nosotros, a ver, ¿cuántos dializadores usa el paciente por semana? Vamos a ver. ¿Es el mismo dializador? ¿Se reusa? ¿Cómo estamos en hemodiálisis? ¿Tenemos alguna idea? De repente en el chat, ¿tenemos alguna idea de cuántos dializadores usan? ¿Se reusan? ¿Es uno solo que tiene que estar para el paciente de por vida? Es nuevo, ¿no? 4. A ver, aquí vamos respondiendo. Es nuevo, dicen 4, por ahí, ¿quién da más? ¿Quién da más? ¿Cuántos dializadores usamos en la diálisis a los pacientes? Mónica Sánchez dice, es nuevo, ¿no? Quiere decir que cada diálisis usamos un dializador, ¿verdad, Mónica? Sí, a eso se refiere. Cada diálisis usamos un dializador, es decir, una membrana artificial, así es, ¿no? En hemodiálisis no se usa solo uno, así es, ¿no? Cada sesión usamos un dializador, es decir, es una membrana sintética, ¿no? Que nos ayuda a limpiar la sangre, ¿no? Del paciente que ya no puede hacerlo eh, por su riñón. Eso es lo que es la terapia de reemplazo renal, ¿no? Lo que su nombre dice. Nos reemplazamos la función del riñón, que lo hacía 24 horas al día, ¿verdad? Permanentemente, eh, por una membrana artificial que ahora, gracias a Dios, se hace en cada sesión, ¿no? O sea, el paciente va 3 veces por semana, generalmente, 3 veces por semana a su diálisis, lo que hace 12 veces al mes, ¿no? Si hacemos un cálculo de 4 semanas, y entonces en el mes usamos, como muy bien lo dice Lauristela, 12 dializadores, ¿no? En un mes. ¿Cuánto tiempo está el paciente en la diálisis, en la hemodiálisis? Lo más que se puede, ¿verdad? Hasta que se trasplante, ¿sí? Entonces, si son 12 dializadores en el mes, ¿no? En cada sesión, que dura como un promedio de 4 horas, 3 horas y media, el paciente va limpiando su sangre y luego del final de la sesión descartamos el dializador, ¿no? En la diálisis peritoneal no ocurre esto, ¿no? La diálisis peritoneal utiliza una misma membrana todo el tiempo, ¿no? Es decir, la membrana peritoneal va a ser el filtro que necesitamos para poder depurar las toxinas, ¿no? Y mantener la vida del paciente. Entonces, si el peritoneo es el único que puede permanecer hasta que pueda darnos la limpieza adecuada, hay que cuidarlo, ¿verdad? Pero puede modificar también su comportamiento. Inicialmente, cuando el paciente recién empieza, no es lo mismo que cuando tiene 1 año o cuando tiene 2 años o cuando tiene 7 años en diálisis peritoneal. Este comportamiento va modificándose precisamente por el uso.
pero también por otros agentes, ¿no? Como son las mismas soluciones de diálisis, ¿sí? Estas alteraciones que se van a ver traducidas en qué, ¿de qué manera se puede alterar la membrana? ¿Cómo yo puedo ver? Yo no la puedo ver cómo está, ¿no? En el dializador sí, ¿no? Lo veo que está con sus fibras, con coágulos, y entonces yo lo descarto. Pero en la membrana peritoneal yo no puedo visualizar. Lo que me va a decir a mí cómo va a significar los cambios es el comportamiento de esta membrana. Es decir, cómo va a ser el transporte, ¿no? De tal manera que si hay infecciones durante todo el procedimiento, durante todo el tiempo que se realiza el procedimiento, a lo largo de la terapia, estas infecciones van a ir dejando pequeñas secuelas, ¿no? Por eso es importante conocer el comportamiento de la membrana peritoneal, ¿no? Es importante también identificar y evaluar en el tiempo las características de esta membrana, ¿no? ¿Por qué? Porque por medio de ello nosotros vamos a poder categorizar a cada paciente en función del transporte de su membrana. ¿Y para qué nos sirve saber qué tanto transporta la membrana, qué tan rápido, qué tan lento? Que esto va a ser producto de este uso también, ¿verdad? Y del contacto con las soluciones de diálisis, porque recuerden que son soluciones que contienen soluciones glucosadas y que ejercen una acción sobre el tejido, sobre la membrana, ¿no? Entonces, pero ¿para qué me sirve esto, licenciada? Me sirve y es importante para yo poder entender por qué necesito darle tal concentración de solución o que el médico prescriba tal concentración de solución o para saber el tiempo que tiene que durar la diálisis, para poder orientar a mi paciente. ¿Y ustedes creen que esos son temas o cuestiones solo médicas? ¿Que es el médico el que tiene que conocer la dosis de la diálisis? ¿Será? Sí, bueno, le dejamos de tarea a los señores médicos. No, no. ¿Por qué? Porque es la enfermera la que está constantemente con el paciente. Así como habíamos mencionado hace un rato, el paciente eh, establece una relación con la enfermera y nosotros somos profesionales de enfermería. Nuestro procedimiento o nuestro trabajo no se limita a un procedimiento de enseñanza de cambio de bolsa o de nosotros hacer el cambio de bolsa o del manejo de la cicladora. No, eso es una pequeña parte de nuestro trabajo. Nuestro trabajo más importante es poder ir identificando en el tiempo cómo va cambiando esta membrana. Y ese seguimiento lo hace enfermería, ¿no? Ese seguimiento o esa predicción de qué es lo que el paciente necesita para evitar que se nos complique, lo hace enfermería. Es quien da la pauta, es quien recomienda, es quien en conjunto con el área médica le dice, mire doctor, este paciente ahora tiene ese tipo de comportamiento. Yo sugiero que usted reevalúe su prescripción. Con todo el conocimiento, nosotros podemos hacer esas sugerencias al médico. No cambiamos la prescripción, eso sí, ¿no? Es una responsabilidad médica, pero sí tenemos la obligación de hacer las sugerencias a los profesionales médicos para poder hacer las adecuaciones, aquí va el término, ¿no? Las adecuaciones que necesita nuestro paciente, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de conocer cuánto tiempo está el paciente en la terapia, qué tipo de soluciones utiliza, ¿no? Y tener una diálisis adecuada. Entonces, ¿y qué es una diálisis adecuada? ¿No? Es que yo, mediante la administración de una dosis efectiva de diálisis, es decir, una cantidad necesaria de diálisis para poder mantener al paciente clínicamente asintomático, razonablemente activo. Vean todas las preposiciones, ¿no? Y con una corrección suficiente de los componentes metabólicos y homeostáticos alterados por la pérdida de la función renal. Es decir, ¿de qué estamos hablando aquí? Es un paciente que se mantiene estable, ¿no? Dentro de lo que podamos entender como estabilidad. Es un paciente de la cual tiene controlado o disminuir el riesgo de falta de control de fósforo para problemas de hiperparatiroidismo secundario. También tiene que ver aquí,
¿no? Es un paciente que no se me va a edematizar porque está usando la cantidad de diálisis adecuada. Es un paciente que va a depurar sus toxinas adecuadamente, ¿sí? Y por lo tanto no nos va a dar complicaciones posteriores, ¿no? Entonces, en forma general, vamos a decir que una diálisis adecuada es la dosis de diálisis necesaria para conseguir una larga supervivencia, ¿no? Que no tenga más morbilidades asociadas y que no tenga complicaciones ni síntomas clínicos que hagan que ese paciente esté en casa tendido en cama. ¿Qué quiero yo que tenga mi paciente en diálisis peritoneal? Una vida activa, una vida en la que él pueda desarrollarse, trabajar, hacer lo que le gusta, ¿no? Y eso se va a lograr dándole la diálisis que necesita, ¿no? El paciente tendrá más energía, más apetito, dormirá mejor y en definitiva vamos a hablar nuevamente de lo ya tan conocido y redondeado, calidad de vida, ¿no? Pero jamás olvidar ese término. El paciente tiene que tener calidad de vida. ¿Cómo podemos medir esto? ¿No? ¿Cómo nos vamos a orientar a que el paciente está bien dializado? Pues podrían o deberíamos tener el análisis de muchas moléculas, ¿verdad? Pero hemos tomado, al igual que en hemodiálisis, hemos tomado dos indicadores, ¿no? Entonces, para poder saber que una diálisis es adecuada, tenemos que ver el aclaramiento de los solutos, ¿no? Es decir, cómo está limpiando, ¿sí? Y también cómo está ultrafiltrando, es decir, qué cantidad de líquido está eliminando adecuadamente, ¿sí? Eliminar el exceso de líquido. Esos dos indicadores esos dos puntos son importantísimos, ver cómo está limpiando y ver cuánto está ultrafiltrando, ¿sí? Tanto el aclaramiento como la ultrafiltración se asocian con los resultados medidos como mortalidad, morbilidad o calidad de vida. A mejor depuración de solutos tóxicos como urea, creatinina y otros, el paciente se siente con más apetito, se siente más activo, lo que mencionábamos hace un momento. Y a una mejor ultrafiltración, más vida, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de recordar siempre que mientras menos agua tiene el paciente en su organismo, más va a vivir, ¿ya? Mayor ultrafiltración, más vida. La dosis de diálisis administrada junto con la función renal residual van a determinar el aclaramiento de solutos y la tasa de ultrafiltración que se consigue en el paciente en diálisis peritoneal, ¿no? Aquí es importante acordarnos de que en diálisis peritoneal generalmente el paciente logra preservar más tiempo su función renal residual o su función renal residual o su diuresis residual, ¿no? Orientamos a que sea la función renal residual la que se preserve más tiempo, por todas las bondades que esto significa, ¿no? Un paciente con función renal residual tiene menos morbilidad, menos mortalidad, mayor supervivencia, ¿no? Y dentro de lo que significaría ver cómo podemos medir esto, hablaremos del KTB, ¿no? El KTB que ya es conocido para los que trabajan en hemodiálisis, también se mide en diálisis peritoneal, ¿no? Es un indicador de diálisis adecuada y ¿en qué se basa? Se basa en la cinética de la urea, es decir, el transporte de la urea, ¿no? Cómo estamos eliminando, ¿no? Para su estimación, se calcula el aclaramiento o eliminación de la urea por vía renal y peritoneal. Es decir, cuando el paciente orina, necesitamos muestra de orina, ¿no? Y por vía peritoneal en el líquido de diálisis. Allí es donde vamos a medir, ¿no? En un tiempo determinado. Es decir, perdón, en cuánto tiempo es que se ha depurado esta toxina o este soluto, ¿no? Y va a ser en relación a la superficie corporal del paciente también. Hay fórmulas que ya están establecidas para poder determinar cuál es la efectividad de la diálisis, ¿no? El aclaramiento de creatinina también es utilizado en diálisis peritoneal porque representa la limpieza de las toxinas de un tamaño ligeramente mayor a la urea, ¿no?
y también nos ayuda a valorar el estado nutricional y la masa muscular del paciente. Por eso es que es un indicador importante. Tanto este como el KTB pueden expresarse como total, ¿no? Es una suma del aclaramiento renal y peritoneal o como fracción, mediante estas fórmulas que les explico, ¿no? La fórmula es un poco compleja, pero ya están establecidas. Y para la realización de todos estos cálculos existen en la actualidad programas informáticos que facilitan y minimizan el tiempo de trabajo empleado, ¿no? Calculan el aclaramiento de creatinina, ¿no? Entonces hay es una fórmula en donde nosotros ingresamos los valores que nos da el laboratorio del resultado de la depuración de urea y de creatinina, y ellos, y mediante la fórmula nos arroja cuánto está aclarando, ¿no? ¿Cuándo realizar este KTB y aclaramiento de creatinina? Se debe hacer una determinación del KTB y aclaramiento de creatinina total, es decir, de diuresis residual más líquido peritoneal. En realidad debería ser muy pronto el inicio de la terapia, ¿no? Para ver las características basales de esta membrana. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir orientar, como lo mencionábamos hace unos minutos, cómo funciona mi membrana, cuánto está limpiando, cómo está limpiando, y también en la UF, ¿no? Cómo está ultrafiltrando. Entonces yo tengo que partir de un basal, tengo que saber cómo es esta membrana. Por eso es que idealmente se hace una evaluación o una determinación del KTB y el aclaramiento de creatinina entre las 4 y las 8 semanas de iniciada la terapia, ¿no? Y no inmediatamente, ¿por qué? Porque recién está iniciando la terapia y le damos como que un tiempo de entre un mes y 2 meses para poder determinar, ¿no? Eso sería lo ideal. Algunos servicios, algunos programas han establecido como protocolo al tercer mes de iniciar la terapia. También se han dado buenos resultados, eso va a depender de cada particularidad, pero podría hacerse desde el mes, ¿no? También debería de repetirse después de las siguientes circunstancias, ¿no? O sea, tengo un basal, sé cómo se comporta, qué tipo de transporte tiene esa membrana, cómo está transportando tanto los solutos como el agua, es decir, si tiene un transporte rápido, si tiene un transporte lento, o si tiene un transporte intermedio, ¿no? Sabemos que hay 4 clasificaciones. Las membranas pueden ser de transporte alto, promedio bajo, ¿no? Bajo significa lento, ¿no? Entonces, ¿cuándo debemos de hacer esto? De rutina cada 6 meses, porque estamos evaluando cómo está comportándose ante el contacto de las soluciones de diálisis que establecen ciertos cambios, ¿no? Ante la evidencia clínica o bioquímica de empeoramiento de la uremia, es decir, si mi paciente yo lo estoy viendo que no está bien dializado, necesito hacer una evaluación nuevamente para saber cómo está dándose el transporte, y dentro de 4 semanas posterior a cualquier cambio en la prescripción de diálisis peritoneal. Y si hubo un evento como por ejemplo una peritonitis, también debemos dejar descansar el peritoneo un mes, y al mes debemos de realizar un nuevo KTB y aclaramiento de creatinina para ver el comportamiento de la membrana, ¿no? Nosotros debemos de individualizar la diálisis peritoneal y para eso disponemos de varias alternativas, ¿no? Tenemos la frecuencia en los intercambios diarios, el volumen de los recambios, es decir, aquí se hacen las adaptaciones al tratamiento. Aumento de la osmolaridad de las soluciones, ¿no? Si es que ahí necesita cambio en la concentración de glucosa. Nosotros tenemos ahora soluciones de glucosa solamente, ¿no? Selección de la solución, esto es importantísimo. La enfermera ayuda también a seleccionar la solución, ¿no? ¿Cuál es la que con su criterio y conocimiento podría ser la más adecuada para el paciente? Y también se va a poder determinar en la técnica de diálisis peritoneal, es decir, de acuerdo a la evaluación del tipo de membrana o del comportamiento de la membrana, nosotros vamos a poder determinar qué tipo de diálisis es la más adecuada para él, ¿no? Es decir, con la que mejor le puede ir, ¿no? Si es un transportador rápido, ¿no? Pues nosotros necesitaremos una diálisis automatizada, porque el paciente va a ultrafiltrar y a limpiar
rápidamente. Entonces necesito ciclos cortos, ¿no? Y el ciclo corto lo da generalmente una diálisis automatizada nocturna. Pero esos son temas que ya nosotros vamos a ir aprendiendo también. Hay algunos elementos necesarios para determinar el KTB y el aclaramiento para poder tener en cuenta estos cambios, que son la diuresis y el líquido peritoneal, como les mencionaba, drenado de las 24 horas, ¿no? Al paciente le indicamos que recolecte su orina, de tener orina, de recolecte su orina en 24 horas y también el líquido de diálisis lo vaya recolectando. Si es que ya son cambios manuales, debe juntar de sus 4 bolsas. Y si es que es en diálisis peritoneal automatizada, debe recolectar de toda la noche que dializó, y si tuviera algún cambio manual también debe de incluir, ¿no? También tomamos en cuenta la muestra del plasma sanguíneo, es decir, se toma una muestra de sangre que se realiza en ayunas y que se realiza cuando al paciente se le cita al hospital, a la clínica o al centro asistencial. Y otro aspecto importante que hablábamos antes es también está medido en base a la superficie corporal, y para eso tenemos que tener los valores de peso, talla y superficie corporal. ¿Mm? ¿Por qué tenemos que tener en cuenta todo esto? Porque estas van a ser nuestras herramientas para la enfermera para poder dar la voz de alerta e indicar que algo ha cambiado, ¿no? Y que por lo tanto ya no hay que seguir por ese camino, ¿sí? Sino que hay que hacer algunas modificaciones para que la diálisis siga teniendo su dosis adecuada, ¿sí? ¿Y qué pasa si esto no lo advertimos y no hacemos conocer? Pues a veces se dan cuenta cuando el paciente ya empieza con los síntomas clínicos. Nosotros no tenemos que esperar que aparezcan los síntomas clínicos, ¿no? Cuando la diálisis no es adecuada, ¿no? O es insuficiente, el paciente empieza a tener ya molestias, ¿no? Y esto no debe ocurrir en un paciente en diálisis peritoneal. ¿Por qué? Decíamos que en hemodiálisis el paciente usaba un dializador 3 veces a la semana, 4 veces, 12 veces al mes, ¿sí? El paciente en hemodiálisis dializa dejando un día y en fin de semana 2 días, ¿verdad? El paciente de diálisis peritoneal no debería tener esto. ¿Por qué? Porque él dializa todos los días, ¿no? Es lo más próximo a lo fisiológico. Es como si yo les explico a mis pacientes, pero señorita, ¿por qué tengo que hacer 4 cambios al día, ¿no? ¿Usted cuántas veces iba al baño para orinar? Pues a veces 3, 4 en la noche más, igual, ¿no? Esto es lo mismo, y trato de hacer la comparación, ¿no? Usted tiene que eliminar siempre por el líquido de diálisis lo que su cuerpo come, por eso es que tiene mayor permisión para comer durante el día, ¿no? El paciente no debería tener estos síntomas porque está siendo lo más cercano a lo fisiológico posible. En hemodiálisis podría decirse que hay de cierta manera permisión para que un paciente me venga a veces congestionado o a veces mal. ¿Por qué? Porque espera un periodo, ¿no?, de interdiálisis. Pero aquí no. Aquí el paciente tiene que estar bien. Tiene que estar bien porque su dosis tiene que ser constante, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los síntomas que no deberían de aparecer? Pues empieza el paciente si se siente nauseoso, si pierde el apetito, si se siente cansado, débil, ¿no? Entonces, allí necesitamos ver que algo está pasando mal. No solamente cuando hay edema, los edemas son lo último que nosotros debemos evaluar, ¿no? Lo más visible, pero lo último en lo que deberíamos darnos cuenta, porque debimos darnos cuenta antes qué está pasando con ese paciente. Por eso es que la evaluación en diálisis peritoneal es permanente, ¿no? Debemos evaluar si no deben haber edemas, ¿no? En ningún lugar. O sea, el análisis debe ser la evaluación, la exploración física nunca debe de faltar en el ojo acucioso de la enfermera o enfermero de diálisis peritoneal. Mi paciente tiene que venir siempre en óptimas condiciones. Cuando llega, yo lo evalúo. La consulta de enfermería es importantísima. Yo evalúo cómo están sus edemas, no solamente cuando ya viene con un exceso de peso evidente, sino cuando hay edemas a nivel de los tobillos, a nivel de los ojos, ¿no?, del párpado, ¿no? Cuando hay edemas en las piernas, cuando él siente que se ahoga, que no puede respirar, cuando hay picores. Esos signos son indicios de que algo no está yendo bien. Pero si la enfermedad se adelanta, esos signos aparecen en menor proporción. Esto de sentirse cansado y débil es algo a lo que los pacientes dicen pueden acostumbrarse, ¿no? Es difícil reconocer los síntomas de una diálisis inadecuada.
Sí, pero si nosotros estamos siempre en contacto con ellos, conversándoles, preguntándoles, se establece tal relación que podemos identificar tempranamente, ¿no? Sobre todo porque ya los conocemos. Sabemos que ese paciente no habla de esa manera. Llegamos a tal punto de que lo conocemos hasta la forma como habla, la velocidad en la que nos cuenta sus cosas, ¿no? Algo le está pasando. No es solamente ni meramente instintivo, esto es conocimiento, ¿sí? Esto es una ciencia, la enfermería es una ciencia, no es, un, no es algo que yo lo haga solo por intuición o porque eh, me tincó, vamos a usar el término, ¿no? No, esto es conocimiento, colegas. Por eso es que nos preparamos, por eso es que nosotros leemos, repasamos, porque eso nos va a hacer a nosotros identificar tempranamente que algo no está yendo bien, ¿ya? El paciente muchas veces te va a decir que está bien, ¿no? Sí, me siento bien. Son pocos los que te dicen, ya me he venido sintiendo mal desde hace tiempo, ¿no? ¿Y qué debemos de hacer para determinar que la diálisis sí está adecuada? O sea, ¿cuándo sabemos que sí? Cuando no hay ausencia de síntomas urémicos, cuando hay apetito, cuando él tiene su actividad física y mental medianamente estable, cuando la presión arterial y el balance de líquidos es adecuado, ¿no? Cuando hay una homeostasis ácido-base, cuando hay control de lípidos y factores de riesgo cardiovascular, que también lo da una buena diálisis, en la nutrición, por eso es importante que el paciente esté siempre también en nutrición. El paciente no es solo de la enfermera, el paciente también necesita ir con el nutricionista, ¿no? Cuando hay una hemostasis de calcio-fósforo, cuando los huesos del paciente están de manera óptima, y para esto el tema es lo que les mencionaba hace un momento, la depuración del fósforo mediante una diálisis adecuada, ¿no? Cuando hay inflamación, cuando el KTB o la cinética de la urea nos está indicando que todo está yendo correctamente, y con el aclaramiento de creatinina semanal que también se hace en el momento de evaluar el KTB. Estos son los parámetros que a nosotros nos indican que la diálisis es adecuada, ¿no? Y lo que mencionábamos anteriormente, pues para eso hemos tenido que conocer nuestra membrana peritoneal, cómo se comporta, ¿sí? Y de qué tipo es. Nuestros pacientes se van a clasificar por el tipo de membrana que tienen, ¿no? O cómo se comporta. Y eso se evalúa mediante un examen que se llama el PET o el test de equilibrio peritoneal, ¿no? En inglés, PET, ¿no? Se hace una evaluación mediante el test de equilibrio peritoneal al inicio de la terapia para determinar las características basales de la membrana, ¿sí? Es decir, qué tipo de membrana es. Si es que es una membrana de transporte alto, ¿no? Si es que es una membrana de transporte bajo, si es una membrana de transporte promedio, como es promedio alto o promedio bajo, ¿no? Dependiendo de eso, nosotros vamos a poder determinar hasta los ciclos que el paciente debe de llevar en la cicladora o los cambios, los recambios que debe hacer en el cambio manual. Y esto debe ser de conocimiento de la enfermera para poder orientar y sugerir los cambios o las modificaciones que el paciente necesita, ¿no? Hablábamos también de la función renal residual, porque es importante mantenerla. ¿Y cómo vamos a mantener la función renal residual? Precisamente con una diálisis adecuada. Si el paciente está ultrafiltrando adecuadamente, su función renal residual se puede mantener por más tiempo. Si se está limpiando adecuadamente, su función renal residual se puede mantener por más tiempo. Si el paciente está llevando un balance de líquidos adecuado, es decir, lo que está ultrafiltrando lo está reponiendo. Recuerden que en diálisis peritoneal la cantidad de líquidos ya no tiene las mismas restricciones que en hemodiálisis, al contrario, mientras más ultrafiltra, el mismo cantidad de líquidos debe de reponer, ¿sí? Porque es importante monitorizar y preservar la función renal residual, porque nos va a ayudar a poder intervenir en las acciones que tengan que recomendarse para poder realizar los cambios en la terapia, ¿no?
Dependiendo de la diuresis residual y de la función renal residual, necesitaremos prescribir soluciones de líquido peritoneal en un número determinado. Es decir, si un paciente orina bastante, tendríamos que disminuir también la cantidad de cambios que se puedan hacer. O sea, todos esos ajustes de la terapia no es un trabajo que sea ajeno a la enfermera. Al contrario, es un trabajo de la enfermera, porque ella va a analizar. Su trabajo aquí es definitivamente analítico. Tienen que ustedes inferir, evaluar, determinar y sugerir los cambios que sean necesarios, porque ustedes van a ser las que están más cerca del paciente, ¿no? ¿Cuándo haremos seguimiento? Pues la determinación de la función renal residual debe repetirse, ¿no? Cada 4 a 6 meses. Generalmente lo hacemos también cuando evaluamos el KTB para ver cuánto está orinando el paciente, ¿no? Si es que hay pacientes con edema, en diálisis peritoneal se usan los diuréticos, a diferencia de hemodiálisis. Este es otro mundo, ¿sí? Aquí vamos a necesitar de repente soluciones hipertónicas, ¿no? De repente el cambio en las soluciones de manera temporal para poder corregir esos edemas y mejorar la diuresis, ¿no? La superficie corporal también es importante porque está relacionada, la superficie corporal relaciona el peso y la altura del paciente, ¿no? Entonces nosotros necesitamos saber de qué tamaño es nuestro paciente o qué cantidad de diálisis va a recibir para la amplitud de su superficie corporal, ¿no? Y en base a eso también determinar el valor del KTB y de la creatina, y el aclaramiento de creatinina. Mantener la eubolemia también les mencionaba, es importante que el paciente no tenga sobrecarga de volumen, porque es un paciente que debe de estar eliminando líquidos en todos los cambios que realiza diariamente, ¿no? En hemodiálisis el paciente puede llegar congestionado porque se tomó una cantidad de líquidos y no tiene cómo eliminarla. En diálisis peritoneal eso no puede pasar, ¿no? Él debe de hacer que el líquido que ingiera debe ser eliminado porque su peritoneo está funcionando bien y porque las soluciones de diálisis son adecuadas, porque la concentración que tiene de glucosa le puede ayudar a regular eso en el momento que esto falle, ¿no? Y aquí hay algunos otros términos que se han acuñado recientemente, como son el concepto de diálisis peritoneal adaptada, ¿no? Hemos tenido de que, les he mencionado de que tenemos que saber mediante el test del equilibrio peritoneal qué tipo de membrana tenemos, ¿no? Cómo transporta el paciente, es decir, si es que la limpieza y la ultrafiltración, limpieza estamos hablando de depuración, ¿no? Y la ultrafiltración estamos hablando de agua. Entonces, si es que en el test de equilibrio peritoneal vamos a determinar de qué forma lo va a hacer su membrana, por las características propias o por los cambios que se hayan dado en el tiempo, ¿no? Si es que lo va a transportar rápidamente, si es que va a transportar lentamente, ¿no? Y eso va a determinar de qué forma, qué tipo de soluciones va a usar, ¿no? Pero últimamente también se han desarrollado nuevos conceptos para optimizar la diálisis peritoneal, ¿no? Porque a veces se daban casos en los que los pacientes eran transportadores rápidos, pero ya no teníamos más alternativas que darles o había que hacer una prescripción muy acuciosa, un manejo así muy fino, ¿no? Y empezaron a surgir nuevos conceptos para optimizar la diálisis peritoneal, ¿no? Se propusieron el uso del el tiempo acelerado de examinación del peritoneo, ¿no? Que es el término en inglés APEX, que es el que les estoy comentando, para obtener el tiempo de permanencia óptimo en términos de capacidad de ultrafiltración. Es decir, si mi paciente ultrafiltra rápidamente, yo tengo que determinar qué tiempo debe permanecer en la cavidad peritoneal, ¿no? El APEX se obtiene en el punto en que se intersectan las curvas de equilibrio de urea y glucosa obtenidas en un PET clásico, ¿no? O sea, en el PET aparecen dos curvas, ¿no? Uno que es la glucosa, ¿sí? Que cuando hablamos de glucosa, que está dentro de las soluciones de diálisis, que vamos a ver más adelante, la glucosa es la que se encarga de jalar el agua, para hacerlo en términos sencillos, ¿sí? Y la curva del equilibrio de la urea es para ver las sustancias de desecho, ¿no? Es un indicador de las demás sustancias de desecho, uno de ellos. Entonces, cuando hay una intersección en estas curvas, se va a dar una diálisis, va a dar la orientación para una diálisis adaptada, ¿no?
La diálisis adaptada debe considerarse que el volumen infundido influye en la capacidad de ultrafiltración, de tal manera que no siempre puede ser la misma cantidad de líquido que se pueda infundir y de depuración debido a su impacto en el área peritoneal, ¿no? Entonces, un volumen de infusión pequeño, característicamente menor de 800 mililitros, favorece la ultrafiltración, ya que genera una menor presión intraperitoneal, ¿no? Entonces, ya no se dan, en esta diálisis adaptada, no es una diálisis estándar, es una diálisis, como su propio nombre lo dice, adecuada a las características del paciente y buscando la mayor optimización en cuanto a ultrafiltración. En un momento puede ser de 800 mililitros, ¿no? Para ejercer una menor presión intraperitoneal y que esto permite una mayor tasa de equilibrio plasma-peritoneo, ¿no? Pero esto tiene que ser sí determinado ya cuando al paciente se le conoce el comportamiento. No se hace una diálisis adaptada de inicio porque tenemos que establecer cuál es el comportamiento de la membrana peritoneal del paciente. Para ver lo de las soluciones biocompatibles en diálisis peritoneal, aquí, bueno, para el conocimiento de ustedes, ¿qué es una biocompatibilidad? Ya sabemos que la biocompatibilidad es, vamos a decir que es una solución o material que es biocompatible, es aquella que cuando al ponerse en contacto con la sangre o los tejidos, causa mínimas alteraciones locales o sistémicas, ¿no? Sin generar una respuesta adversa al huésped. No dice nula, porque va a generar de todas maneras alguna reacción, ¿no? Es como cualquier dispositivo extraño que ingrese a nuestro cuerpo, un catéter o cualquier, incluso un catéter periférico. En nuestro cuerpo genera una reacción inflamatoria, ¿no? Y más aún cuando nosotros ingresamos un líquido, una solución artificial, porque es una solución creada, ¿no? A nuestro organismo, en este caso a la membrana peritoneal, ¿no? Va a generar una reacción, pero buscamos la biocompatibilidad cuando esta reacción sea lo menor posible o que tenga una reacción de del menor daño para el paciente, ¿no? Por lo tanto, las soluciones biocompatibles de diálisis peritoneal, además de cumplir su función dialítica, es decir, no solo quiero que me limpie al paciente y que le elimine el agua, sino que debe de ser que me dañe menos a la persona, ¿no? Es decir, deben provocar menos trastornos en la cavidad peritoneal, porque ese líquido, como les mencionaba inicialmente, al entrar en contacto con la membrana, va a haber una reacción inflamatoria y puede generar cambios en la membrana misma, ¿no? De tal manera que la ciencia biomédica lo que busca es cada vez utilizar soluciones más biocompatibles, ¿no? Nunca va a ser igual como lo es tampoco, pues nuestro cuerpo es la máquina perfecta, ¿no? Pero sí se busca que la solución dañe lo menos posible a la persona, que no solo cumpla la función de ayudarle a mantener su equilibrio hidroelectrolítico y de limpieza de sustancias, sino que además no le produzca daño, ¿no? ¿Cuáles son los factores que intervienen en la biocompatibilidad? Los factores que más influyen en la biocompatibilidad son las bolsas, porque están en contacto con el líquido que luego va a entrar al cuerpo. Es decir, no es solo el líquido que ingresa, sino el material incluso de las bolsas, ¿no? Porque ustedes saben que al estar en mucho contacto, al calentarlas inclusive, genera un torbellino y una reacción que al final entra en contacto con el cuerpo del paciente, ¿no? Los materiales plásticos sabemos que son nocivos, pero se trata de que ahora cada vez sean mejores para que puedan disminuir el impacto, ¿no? Por otro lado, también el contenido, ¿no? El agua. Ustedes saben que las soluciones de diálisis tienen varios componentes, ¿no? Inicialmente, cuando esto inició allá por los años 1968, 70, lo que inició la diálisis peritoneal fue la infusión de una solución salina, común y corriente, ¿no? Para poder eliminar, pero con el tiempo se fue mejorando.
Ahora nosotros tenemos soluciones que tienen agua, electrolitos, pH, tampón o solución buffer y agentes osmóticos, ¿no? Para ayudar a la ultrafiltración, para ayudar a que la solución funcione, ¿sí? Las soluciones biocompatibles se desarrollan con el fin de disminuir los efectos adversos de las soluciones convencionales, ¿no? Las soluciones dialíticas con apenas productos de degradación de la glucosa, que es lo que significa, ¿no? Es decir, tienen contenido de glucosa, ¿no? Con un pH normal o cerca a la normalidad, pues contienen un bicarbonato o lactato, pero nada de PVC, se las reconoce como soluciones biocompatibles, ¿no? Es decir, generan menos trastornos estructurales y alteraciones funcionales de la membrana peritoneal que el uso crónico con las soluciones convencionales. Antes, igual como la hemodiálisis, esto ha ido mejorando, ¿no? Y las reacciones deben de ser cada vez menores, ¿no? Esos dos temas determinan que el uso consiga resultados mejores tanto, no solo en estudios experimentales, sino en estudios clínicos, es decir, en la evidencia, ¿no? Las nuevas soluciones para diálisis peritoneal con bolsas de doble cámara sin producto de degradación de la glucosa y con soluciones de pH fisiológico y con tampón de bicarbonato permiten una mejor corrección de la acidosis y son fluidos de diálisis peritoneal más biocompatibles. O sea, lo que nosotros se está proyectando y promoviendo ahora son este tipo de soluciones, ¿no? Con doble bolsa. ¿Por qué? Porque recién se ha demostrado que cuando va a realizarse la infusión o el cambio, recién es que se rompe esa barrera y se produce la mezcla entre todas las soluciones que tienen, el contenido que tienen ambas cámaras. Actualmente nosotros tenemos soluciones que ya tienen todo el contenido desde el inicio, digamos, para ser infundido. Pero se ha demostrado de que al estar mucho tiempo, tanto preservados como al calentarse, porque necesitan manejar la temperatura para poder infundirse al cuerpo, estos productos de degradación de la glucosa hacen o generan una reacción que es más reactiva para la membrana, menos biocompatible. Por eso se está proponiendo, y en Europa ya se tienen, estas bolsas con doble cámara, ¿no? Que se van a realizar la mezcla, vamos a llamarle ese término, cuando ya el paciente se vaya a infundir, se rompe esta barrera y recién se realiza la combinación de ambos espacios que van a hacer que se disminuya el efecto nocivo. A eso es a lo que orientamos. Por ahora todavía tenemos soluciones que son biocompatibles, pero que están en una sola cámara, ¿no? Que hablemos de los plásticos, pues esto ya lo conocemos ampliamente no solo en esta industria, ¿no? Sino en todas las demás, ¿no? Los materiales los materiales de las bolsas de diálisis han evolucionado. Inicialmente eran de vidrio, ¿no? Hasta las bolsas de plástico que en el año 78 se fabricaron incorporándoles el PVC, ¿no? Actualmente se mantiene en la mayoría de los países fuera de Europa, sobre todo aquí, pero a la de finales de la década de los 80 empezaron a fabricar bolsas sin PVC, ¿no? Y así aparece lo que ahora conocemos como el Clearflex, que es de una empresa, ¿no? Y en la década de los 90 otra empresa consigue un material sin PVC más biocompatible, que es el Biofine, que es lo que nosotros disponemos, ¿no? Se evitan daños ecológicos también. Y en cuanto al contenido, las características críticas del contenido de las soluciones convencionales de diálisis peritoneal vienen determinadas por su pH bajo, ¿no? Por la concentración de lactato, por la concentración alta de glucosa, por los productos de degradación de la glucosa y por ende por los productos finales. Y también por la osmolaridad, ¿no? Entonces, eso es lo que caracteriza una solución convencional. Tienen lactato, ¿no? A alta concentración de glucosa, tenemos concentraciones de 1.5, 2.5 o 2.3, dependiendo del fabricante, y de 4.25, ¿no? Eso es lo que se manejamos acá en Perú. Por los productos de degradación de la glucosa, ¿no? Y por la osmolaridad, ¿no? Entonces, estos son los factores que
o esas son las características de las soluciones convencionales, ¿no? Esos factores hacen que las soluciones sean menos biocompatibles, aun cuando unos influyen más que otros. Es decir, lo que queremos es cada vez mejorar las soluciones para disminuir ¿qué? El efecto que éstas tengan en la membrana peritoneal, ¿no? El efecto que tengan a nivel de reacción inflamatoria o a nivel de daño de las células mesoteliales, que son las encargadas de ¿qué? De que la membrana nos dure más tiempo, ¿no? Hablándolo en términos sencillos. Y aquí para recordarles qué es lo que tienen las soluciones de diálisis peritoneal, ¿no? Las convencionales o monocamerales, las que conocemos, eh, tienen glucosa, tienen contenido de productos de degradación de la glucosa altos, tienen un pH de 5.5 y su tampón es el lactato. Las nuevas soluciones o las soluciones más biocompatibles, que es a lo que tenemos que orientarnos, tienen las que tienen agentes osmóticos alternativos son monocamerales, también como las actuales, pero tienen un agente osmótico diferente, que es la icodextrina, ¿no? También aminoácidos. El contenido de productos de degradación de la glucosa es bajo o nulo. Estos cambios son importantes para lesión de la membrana, ¿no? El pH va de 5.8 a 6.5, que es más cercano a lo normal. Y el tampón sigue siendo el lactato. Y en las soluciones glucosadas más biocompatibles con las que se cuentan actualmente son las soluciones bicamerales que les mostraba en la figura inicial, que su agente osmótico sigue siendo la glucosa, pero que su contenido de producto de degradación de la glucosa es bajo o muy bajo. Y sobre todo su pH se aproxima de 7 a 7.4. Esto lo da el resultado de ser bicamerales, es decir, no se mezclan antes de que vaya infundido a la cavidad peritoneal, ¿no? Y el tampón es el lactato, algunos tienen lactato bicarbonato o simplemente bicarbonato, ¿no? Hasta esto tenemos que orientarnos, todavía vamos por aquí, algunos por acá, ¿sí? No tenemos actualmente dicodextrina, estaba hasta donde lo dejé, estaba en espera de que esto mejore, ¿no? ¿Por qué? Porque la glucosa, si bien es cierto, ayuda al transporte, pero también como a nivel de la cavidad peritoneal, como ustedes ya lo deben haber repasado en las charlas anteriores, se da el mayor porcentaje de drenaje linfático, se produce un fenómeno que se llama reabsorción, es decir, la glucosa que está en la cavidad peritoneal, pasado un tiempo, dependiendo de la característica del paciente y de la membrana, se va ingresando al torrente sanguíneo nuevamente, ¿no? Y esto no es favorable, ¿no? Esto puede producir, mantener o empeorar las hipertrigliceridemias, las hiperglicemias y sobre todo para los pacientes diabéticos, ¿no? ¿Cuáles son las composiciones de las soluciones de diálisis peritoneal? Para recordarlo y conocerlo siempre: agua, electrolitos como el calcio, el magnesio, el sodio, no contienen potasio, ¿no? La solución tampón o buffer, que es lactato, o puede ser lactato bicarbonato, o puede ser bicarbonato, ¿no? Y el agente osmótico, que puede ser la glucosa, que es lo que nosotros manejamos actualmente, ¿no? Desde 1.5 hasta 4.25, la icodextrina, que viene en una concentración de 7.5, y algunas soluciones mucho más biocompatibles y más favorables para el paciente, como aquellas que manejan el agente osmótico de aminoácidos. Estos ayudan mucho para la nutrición del paciente, ¿no? Y contienen también productos de degradación de la glucosa en las soluciones glucosadas o con icodextrina, ¿no? En aminoácidos. Entonces, estos son los componentes de las soluciones de diálisis peritoneal. Tenemos que conocerlas y saber hacia dónde deberíamos orientarnos, ¿no? Hacia dónde deberíamos llegar. Nuestros pacientes cada vez merecen mejores formas de tratamiento, mayor calidad en los productos, menos injuria, menos daño para ellos, para poder preservar más la membrana, mejorar su calidad de vida, mantener las funciones que logramos mantener
y sobre todo hacer que nuestra supervivencia sea mayor, ¿no? Bueno, es un cuadrito que también lo van a repasar según las diapositivas. Ahí está un comparativo de cuáles son los fabricantes y cuáles son las concentraciones que ellos manejan a manera ilustrativa para que ustedes lo tengan y quienes estén en las unidades de diálisis peritoneal vayan evaluando y conozcan, sobre todo discutan con los demás miembros del equipo multidisciplinario, que siempre vamos a querer las mejoras para el paciente. Y si están las medidas de las posibilidades, pues promover que el paciente siempre sea recibido y tratado con productos de calidad. Recordando, como lo dije al inicio de mis ponencias, como base fundamental de nuestra enfermería en todas las áreas y sistemas, la empatía, ¿no? Es decir, ponerme en el lugar del paciente. Si yo fuera el que estuviera recibiendo el tratamiento, ¿qué quisiera para mí? Por eso debemos de abogar y de luchar siempre, ¿no? Y la enfermera es indiscutiblemente quien está más cerca del paciente y quien con el conocimiento que obtenga va a poder brindarle una mejor calidad de vida, ¿no? Y este tema nos envía a una reflexión, ¿no? Ve lo que los demás no ven. Generalmente no ven esos aspectos, ¿no? Ven el procedimiento, ven el lavado de manos, pero en las cosas complejas a veces los demás no lo quieren ver, ¿no? Lo que los demás deciden no ver por temor, conformismo o pereza. Ve el mundo de forma nueva cada día. Ver el mundo de forma nueva cada día significa seguir investigando, seguir leyendo, informándonos para poder brindarle a nuestro paciente una mejor vida. Si tuvieran alguna pregunta, aquí habríamos terminado. Bien, muchas gracias, licenciada Verónica. Entonces vamos a pasar con las preguntas. Sí, estamos atentos a sus preguntas, ya sean aportes o experiencias, ¿sí? Recuerde que Sobre tienen el todo botón si del hay chat. aportes, este tema es importante para los aportes, porque estos a Sí. veces temas son de lectura, de revisión, pero la experiencia que ustedes tengan en sus espacios de atención enriquece a todos, siempre aprendemos, ¿no? Así es, licenciada. Entonces esperamos si alguno de los participantes se anima a poder hacer su pregunta o aporte, ya sea en el botón del chat, pueden levantar la manito también para que puedan interactuar con el ponente. Licenciada Mónica Sánchez, vamos a activarle el micro. Sí, la escuchamos, licenciada. Adelante, por favor. Buenas noches, buenas tardes, perdón. Este, muchas gracias, felicitaciones por su exposición. Quiero preguntarle, ¿qué hacen con los pacientes? Quiero hacerle dos preguntas. La primera es, ¿qué es lo que se está haciendo con los pacientes que hipotensan severamente, a veces, muchas veces, y están en curso de diálisis peritoneal? Esa es una de las preguntas. Y la otra pregunta es, no lo entendí bien o no, o me refiero a que hay pacientes de que no tienen una buena aclaración de solutos, descompensan, no pasan urea creatinina alta. ¿Qué es qué decisiones toman? Gracias. Bien, Mónica, sí, en cuanto a tu primera pregunta en hipotensión, y en realidad están muy unidas las dos preguntas, ¿no? Cuando hablamos de hipotensión y cuando hablamos de la depuración o la limpieza de la urea y la creatinina, que son los indicadores que podemos evaluar, porque recuerden que hay muchos otros, ¿no? Las dos están relacionadas a la diálisis adecuada, porque, y a la evaluación previa de la membrana. Nosotros tenemos que conocer qué tipo de membrana tiene nuestro paciente, porque si es un paciente que transporta rápidamente, es decir, que el agua lo jala rápido, si nosotros indicamos o permitimos que se indique una diálisis que hace que eso se acentúe, vamos a tener precisamente cuadros de hipotensión, porque vamos a tener una pérdida mayor a la que el paciente requiere, ¿no? Y de la misma manera,
si el paciente tiene un tipo de transporte muy rápido, eh, y nosotros hacemos que la prescripción de diálisis sea con un tiempo de permanencia largo, entonces ese paciente no va a limpiar bien, porque si el transporte es rápido, el tiempo de permanencia, recordemos que, a ver, para que la diálisis se dé, tiene que haber un tiempo de permanencia, que es donde se da el intercambio, ¿verdad? Entonces, en este tiempo de permanencia del líquido de diálisis dentro de la cavidad, se va a dar el intercambio de tanto del agua como de las soluciones de desecho. Si este tiempo de permanencia, por la característica de la membrana, es muy corto, es decir, no se elimina adecuadamente. Por lo contrario, si es muy prolongado y la membrana por su propia característica ya limpió, va a haber otro fenómeno que es que va a empezar a reabsorber y el paciente se va a edematizar. O sea, no sé si me dejo entender. De acuerdo a la permanencia del líquido de diálisis en la cavidad del peritoneal, se van a dar los efectos tanto en la ultrafiltración, que un extremo de la ultrafiltración es el edema, ¿verdad? Y el otro es la hipotensión, porque o se hincha porque no le saqué bien el agua, o se me descompensa y se hipotensa porque saqué mucha agua. Entonces, eso es importante, conocer los tiempos de permanencia que necesita el paciente, y eso va a estar dado por el tipo de membrana que tiene, ¿sí? Además de la concentración de las soluciones de diálisis. Pero principalmente yo tengo que saber cómo es que mi paciente jala, ¿sí? Es decir, qué tipo de membrana tiene. Si es una membrana de transporte rápido, yo tengo que darle tiempos cortos para que pueda ir limpiando y nuevamente permanencia, elimina el líquido, nuevamente infunde, permanencia y así, ¿no? Porque es rápido, ¿sí? Pero si es un tiempo de permanencia largo el que él necesita, entonces yo no le puedo poner periodos de permanencia de ciclos en la cicladora, no le puedo poner ciclos de 1 hora, ni le puedo poner periodos de permanencia en los cambios manuales de 4 horas. Ese paciente va a necesitar 6 horas recién para limpiar bien y para eliminar bien el líquido, ¿sí? Por eso es que se pueden presentar los cuadros de hipotensión, porque yo no estoy dándole una dosis de diálisis adecuada, ¿sí? El paciente está eliminando más de lo que debería de eliminar porque está jalando mucho líquido, o porque la concentración de la diálisis se la están dando muy alta, ¿no? Mientras una concentración tenga mayor glucosa, va a jalar más agua. Glucosa, recuérdenlo siempre, agua, ¿sí? El glucosa es para la ultrafiltración. Entonces, yo necesito que este paciente evaluar. En mi paciente que tiene hipotensión, ¿qué concentración de glucosa estoy usando? Estoy usando de 2.5, pero ese paciente es nuevo. Yo debí de repente ponerle recién de 1.5. Recuerden que se empieza siempre con la menor cantidad de concentración de glucosa porque vamos evaluando cómo va el paciente, ¿no? Por lo contrario, si ese paciente es nuevo y yo le pongo de 1.5 y veo que no está dando resultado, entonces ese paciente, por el tipo de membrana que tiene, que es una característica propia de él, va a necesitar una concentración de mayor nivel, ¿no? Que no es lo ideal, ¿no? Lo ideal es mantener siempre el paciente con concentraciones bajas de glucosa hasta que tengamos soluciones más biocompatibles o con menor lesión, ¿sí? Ese es un aspecto por el cual tu paciente puede estar haciendo hipotensión, porque está jalando mucho líquido y no está reponiendo la cantidad adecuada de líquidos. Hablábamos en un momento de que aquí no es como hemodiálisis, aquí el paciente tiene que reponer. Si elimina 2 litros, incluyendo la orina, tiene que reponer esa cantidad de líquidos. Si elimina 2 litros y él solo toma medio litro porque vino de hemodiálisis con la idea de que tiene que tomar poco líquido, ese paciente se va a descompensar y se va a hipotensar, ¿sí? Eso es si hablamos de la dosis de diálisis. Muy aparte está el tema ya si el paciente tiene un componente cardíaco que hay que evaluar, que de repente hay una falla de válvula, y eso es otra cosa, ¿no? Pero si hablamos de la diálisis, yo tengo que evaluar primero, ¿este paciente está tomando la misma cantidad de líquidos que está eliminando y está eliminando adecuadamente la cantidad de líquidos que está tomando? Porque ambos se relacionan siempre, ¿sí?
es un paciente que está ultrafiltrando mucho, entonces yo tengo que corregir la cantidad de glucosa. Esa glucosa, esa concentración de bolsa es de 2.5, le está haciendo muy alta para mi paciente, ¿no? Y bajo a la de 1.5. No sé si ahí está orientada tu pregunta. Cuando el paciente tiene hipotensión en diálisis peritoneal, tengo que evaluar, repito, las concentraciones de glucosa que está usando, la cantidad de líquido que está tomando, porque recuerden, habíamos dicho al inicio, el paciente que viene de hemodiálisis generalmente, porque sí tenemos pacientes nuevos de diálisis peritoneal, pero generalmente viene de hemodiálisis, entonces viene con costumbres de hemodiálisis, ¿sí? El paciente piensa que ya no puede comer igual, que no puede tomar igual el agua. Aquí sí, el paciente si empieza a funcionar bien su membrana y empieza a eliminar y ultrafiltrar, necesita reponer igual para que no se descompense. Sí, licenciada Verónica, muchas gracias. Pero una cosita más, o sea, el paciente de diálisis peritoneal puede comer todo. Esa es la idea, que puede recibir todo, casi todo. Casi, casi, casi. Entonces, debe tener un volumen limitado de ingesta. Eso va a estar determinado de acuerdo a la evaluación que tú hayas hecho previamente, cómo está su función renal residual, que es lo que hemos mencionado, y cuánta dosis de diálisis va a recibir. Y sí, el paciente en diálisis peritoneal toma más líquido que hemodiálisis. Eso es un paradigma que tenemos que romper. Sí, necesita tomar más líquido, siempre y cuando sea un paciente que ya está compensado, que ya está estabilizado, ¿no? Paciente que recién empieza la diálisis peritoneal y que viene de hemodiálisis es un paciente que todavía hay que digamos, regularizar un poco su homeostasis. Pero si es un paciente que está en diálisis peritoneal, que es un paciente que le va bien y todo, el paciente tiene que tomar más líquido de lo que tomaba en hemodiálisis. Tiene que tomar el líquido dependiendo de lo que ultrafiltra, porque si él, supongamos que tiene una función renal residual conservada y tiene temor de tomar líquidos, se está ultrafiltrando bien, porque su membrana va bien, y ultrafiltra 1,5 litros por día, ¿sí? Más ponle 500 de función renal residual, son 2 litros. Y ese paciente solo toma 1 litro, entonces le está faltando líquido. Está perdiendo más de lo que está ingiriendo. ¿Y cómo se va a evidenciar eso? Primero va a disminuir la función renal residual, porque el cuerpo es sabio. Estoy perdiendo más de lo que estoy recibiendo, entonces bajo mi función renal residual, y eso no es bueno, ¿cierto? Sí. Nosotros tenemos que preservar la función renal residual, entonces no tengamos miedo de manejar los líquidos con los pacientes. Ellos van a necesitar, dependiendo obviamente de cada paciente, hago la salvedad, ¿no? Que tomen mayor cantidad de líquidos dependiendo de lo que están perdiendo. Porque si no, sí nos vienen con hipotensiones e hipotensiones severas. ¿Ah? Y como vienen de hemodiálisis sin acceso vascular, échate a buscar dónde ponerlo en la vía para reponerle. Y nos hacen correr. Así es que sí, no tengamos temor. Tengamos sí conocimiento de nuestro paciente. ¿Cuánto está tomando? ¿Cuánto está ultrafiltrando? ¿Cuánto está orinando? Y todo lo contrario, si es, de repente él ha venido con furosemida y la enfermera no le preguntó, no sabe, ¿no? Entonces, todas esas cosas que tienen que aprender para manejar el balance hídrico de nuestro paciente son producto de la evaluación concienzuda que se haga del paciente, ¿no? No es tan fácil como manejarlo en el hemodiálisis, donde tú vas y le programas solamente lo que te trajo y ya, y se va, ¿no? Así generalmente, aunque no todos, pero generalmente así lo hacen, ¿no? ¿No? Aquí es evaluar cuánto está tomando, cuánto, porque él va a ir a su casa a continuar con su rutina, ¿no? Y tenemos que evaluar cuánto está tomando, cuánto está eliminando, cómo es la característica de su membrana, si es un transportador rápido, yo le estoy poniendo ciclos largos, y ese líquido que ya se reabsorbió en un tiempo, que ya se eliminó, perdón, en un tiempo, se puede reabsorber si todavía permanece allí, porque es un transportador rápido, es decir, él necesita ciclos cortos. Y si yo le pongo ciclos largos, el agua se va a reabsorber, va a volver a él nuevamente, ¿sí? Entonces, esas cosas sí se tienen que evaluar. Una última pregunta que veo que no están preguntando.
La paratormona, no se habló, de paratormona alta del paciente de diálisis peritoneal, no se habló mucho de eso. Gracias. Ya, el tema de paratormona no está en esto, pero es un tema, los trastornos del hiperparatiroidismo secundario, que son el nombre correcto de esta complicación en hemodiálisis, tanto en hemodiálisis como en diálisis peritoneal, obedecen a trastornos de la hormona, ¿no? Que es que empieza por efecto de la enfermedad a fallar en el paciente, pero también a trastornos del calcio-fósforo, ¿no? Que se dan producto de la misma enfermedad y que se pueden acentuar si es que no se depuran adecuadamente, ¿no? Por eso es que lo que la enfermera interviene en los trastornos del trastorno mineral óseo, que pueden dar consecuencias con hiperparatiroidismo secundario, básicamente es en la dosis de diálisis para poder hacer una diálisis adecuada, ¿no? Y en la nutrición, es decir, en las ingestas de fósforo, alto contenido de fósforo por medio de los fosfatos y la depuración de mediante la diálisis, ¿no? Para que el fósforo pueda eliminarse del organismo del paciente, necesitamos periodos de permanencia prolongados, ¿no? Entonces el fósforo siempre, eso sí tenemos que recordar, el fósforo siempre va a necesitar periodos de permanencia más largos, ¿no? Pero ¿qué hacemos si el paciente es transportador rápido para la glucosa? Pues ahí tenemos que hacer diálisis que sean adaptadas o adecuadas al paciente, ¿no? Tal vez necesite hacer sus ciclos cortos en la noche, pero necesite un cambio en el día que haga que le ayude a eliminar el fósforo, ¿no? Que regule por la noche lo que es el tema del agua y de las toxinas urémicas y que por el día ayude a regular el fósforo. Esa es la intervención de enfermería. Húmedo. ¿Hola? Muchas gracias. Un cambio húmedo, dice. Sí, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Bien, muchas gracias también nuevamente, licenciada Verónica, por su participación. Vamos con unos segundos más para ver si alguien tiene una pregunta, si no para ya culminar. Unos segundos, esperando algún participante también que se pueda animar. Por Facebook también me comunican. Bien, a ver. Muy bien, al parecer no hay más preguntas, licenciada Verónica, ha quedado todo claro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes y felicito a la empresa realmente por interesarse en esta área de la diálisis. Y a ustedes, colegas, animarles, quienes ya están en este mundo de la diálisis peritoneal, a seguir enriqueciéndose y aprendiendo cada vez más. Y a quienes no lo están, a interesarse. Es un aspecto realmente muy bonito y muy enriquecedor para la enfermera, ¿no? Porque te permite ver los cambios que tú misma puedas ayudar a que el paciente tenga, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Verónica. Un gusto tenerla como ponente en esta última sesión. Y bueno, desearle también nuevamente felices fiestas navideñas y un próspero año nuevo.